Gracias, hermano. Mucho gusto. Yo quiero informar que el padre Guillermo Rosso está cumpliendo años hoy. Entonces, nuestro saludo, nuestra felicitación, porque el padre Guillermo siempre ha estado muy asiduo en las reuniones nuestras. Cuando, cuando no tiene posibilidad, porque, bueno, tiene reunión allá en la fraternidad, entonces él avisa. Pero quiero manifestar mi complacencia hoy, muy especialmente, de tener aquí a la hermana Raquel Franqui Alzate. La hermana Raquel Franqui Alzate es una pionera del franciscanismo aquí en Colombia. Ella ha sido ministra nacional, ha sido consejera internacional. Ella estuvo primero en la obediencia OFM, después cuando hubo la unión con los capuchinos, y ha estado muy pendiente, ella de Cali, ha estado muy pendiente de la marcha de la fraternidad. Nos habíamos perdido hace algún tiempo un contacto, pero ya retomó y a pesar de su edad, ella vive muy pendiente de la orden franciscana severa en Colombia. Y 92 años. muy muy bien, hermana. Entonces yo quiero que apaguemos por favor los micrófonos para que no haya interferencia. Y hermano Cristian, entonces nos inicia con la oración, por favor. Bueno, vamos a iniciar. Me están escuchando, ¿verdad? Ok. Vamos a iniciar en este momento. Es un momento de reflexión. Yo quiero hacer dos aclaraciones antes de iniciar. Esto no es para herir susceptibilidades, sino que es la reflexión de lo que creo que conscientemente nosotros como cristianos y como franciscanos nos debe unir cada vez más a la esperanza del Mesías, a la esperanza de la promesa que el Padre ha hecho para cada uno de sus hijos. Desde esta perspectiva, entonces los invito, hermanos, a que todo lo que vamos a reflexionar es una oración. Es toda una oración desde el inicio hasta su final. Entonces vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre de bondad, especialmente por este día maravilloso, por las posibilidades de poder respirar, de poder caminar, de poder reír, de poder llorar, de poder sufrir, de poder cantar. Te bendecimos, Señor, porque en cada instante eres tú quien se nos hace cercano. Y aunque nosotros un poco lejanos, te encontramos en medio del camino. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón abierto a la disponibilidad de tu evangelio, a descubrirte en cada mirada, a sentir la ternura de tu paz, pero sobre todo el cuestionamiento de nuestras vidas. Envía tu Santo Espíritu, Señor, para que este encuentro fraterno se haga de nosotros testigos y testimonios, vivos evangelios que traduzcan la felicidad de saberse hombres y mujeres transformados día a día. A Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, le pedimos que nos dé su corazón dispuesto, madre oyente, contemplativa y sobre todo actuante. Que sea ella la que ilumine nuestro camino, la que guíe nuestros pasos y la que nos ayude a descubrir el verdadero sentido de morir. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos en la sintonía de oración. En este momento, yo tengo el permiso para compartir pantalla, ¿verdad? En este momento, ¿están viendo algo? Sí. Ok. Entonces, nuestra Io charla non vedo nada, eh. se ve una diapositiva oscura, todavía no tiene figuras Sí. ni letras. Ah, Ok, ok, no, è perché io vedo solo hermano Cristian Camillo, Fraternità della Tercera, ya, nomás. exacto, Ah, hasta ok, ahí. ok, Ok, ok. listo.
Bueno, hermanitos, entonces la idea ya es entrar en materia. Necesito que por favor estemos muy atentos y muy dispuestos y que tengamos al lado el lapicito o el colorcito que elegimos para poder realizar nuestra dinámica. Hoy vamos a hablar algo que nos impera en nuestra regla y es hablar del sentir, del sentido y del ser franciscano llamado a morir, llamado a vivir y llamado a conocer su esperanza en el Padre. De ahí que tenemos que retomar el concepto del evangelio a la vida, de la vida al evangelio. ¿Por qué? Porque retomamos que la hermana muerte no solamente nos llega por el hecho biológico, sino por el hecho de que nos une y nos traduce uno en Cristo. De ahí que sea necesario volver a la fuente, que es evangelio, única fuente del cristianismo y razón de ser del franciscano seglar. La pregunta que partimos es, ¿dónde estás, hermana muerte? ¿Dónde te encuentras? ¿Por qué nos buscas o hacia dónde vas? Y a ello le añadimos de que es algo fundamental, y esta palabra la tomo de Celano precisamente cuando está hablando del tránsito de San Francisco, texto que no voy a retomar en este momento, uno por tiempo, dos por el hecho de que es un texto que continuamente meditamos el 3 de octubre en la fiesta del tránsito. Entonces nos recuerda ese sentir de que la hermana muerte es la que nos da la puerta a la vida. Pero esto solamente lo vamos a comprender en la medida en que vamos a relacionar esa muerte con el sentido biológico, pero también con el sentir cristiano. En este momento, parte de nuestra oración y parte fundamental del hecho, vamos a escuchar una canción que nos va a partir el concepto de la muerte, que yo les vengo a presentar el día de hoy. Esta canción va a ser fundamento junto con el evangelio de lo que queremos expresar. Entonces, quiero que por favor tomen nota, sobre todo de las palabras claves que ustedes consideran a la hora de la canción, porque la canción va a tocar claves que es fundamental. Por ejemplo, una de ellas es entender que el pan se parte y se comparte, y la muerte nos invita a eso, a partirnos, a compartirnos y a entregarnos. ¿A entregarnos a quién? A los hermanos y al mismo Padre. Entonces vamos a utilizar un momentico, él la escucha y por favor vamos a analizar y a tomar nota de lo que nos parece fundamental de esta canción. No tiene sonido. ¿No tiene sonido? No. Espérame. ¿Cómo puedo hacer acá para compartir sonido? Es que la verdad yo poco he utilizado Zoom. Hermano Cristian, cordial saludo, le habla Inar Monroy. En la Sí, hola, parte hermanito. superior de su pantalla deben aparecer 3 punticos. En esos 3 punticos le busca la opción compartir o habilitar sonido de la computadora. Ok, pero entonces debo salirme total. Ah, no. No. Aquí dice chat, record, making info, dispon. ¿Cuál será? Ah, estoy en los 3 punticos. ¿Tú me puedes guiar, por favor? Aló. Aló, sí. Sí, una vez estás en los 3 punticos, Sí. picas ahí y buscas más o menos de la mitad hacia abajo donde dice compartir sonido de la computadora. Ok, espérame. ¿Será donde dice Share Compute Sound? Ahí es. Ya. Ok, Sí. listo. Ya le piqué, entonces voy a ver. Por favor, me confirma. Ahora sí. ¿Sí? Sí. Gracias. Mil gracias, hermano. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser alimento que
me sacia por dentro, que trae la paz. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, dime cómo acercarme a quien no tiene aliento, a quien cree que es cuento el reír, el amar. Dime cómo ser pan, dime cómo dejarme comer poco a poco, entregándolo todo y llenándome más. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser para otros en cada momento alimento y maná. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser para otros en cada momento alimento y maná. Tú que eres el pan de la vida, tú que eres la luz y la paz, tú que empapas la tierra cuando llueves el cielo, dime cómo ser pan. Tú que haces de mí tu reflejo, tú que abrazas mi debilidad, tú que sacias mi hambre cuando vuelvo de lejos, dime cómo ser pan. Tú que haces de mí tu reflejo, tú que abrazas mi debilidad, tú que sacias mi hambre cuando vuelvo de lejos, dime cómo ser pan. Dime cómo ser pan, que cura la injusticia. Dime cómo ser pan, que crea libertad. Ok. Ya hablamos del concepto y escuchamos a través de la canción que nos habla del pan. De ese pan que se comparte, que se parte, de ese pan que pide justicia, pero de ese pan que también le toca fraccionarse, ¿sí? De ahí que aquí nos vamos a centrar en dos sentidos. La Eucaristía no está lejos de la muerte. La Eucaristía es el eje principal en el cual Jesús nos enseña la gracia y la necesidad de morir. Y también nos encontramos con otro referente y es la cruz. Esa cruz del día a día, esa cruz de la enfermedad, pero sobre todo, una cruz que nos tiene que llevar a pensar en algo muy importante, y es que yo no puedo quedarme pensando en la muerte de los demás, sin la propia. Es decir, soy yo el invitado a morir. Soy yo. Yo no me puedo centrar en el otro únicamente, en la muerte del otro. ¿Y yo qué? Yo, franciscano, seglar, cristiano católico, ¿qué? ¿Dónde está mi preparación? De ahí que es importante adentrarnos en la muerte vista desde dos fuentes, que es lo que vamos a tratar de recorrer de aquí a las 4, creo que ya estoy colgado. Y es la parte de la muerte diaria y la Pascua. Es fundamental hablar de ello. La muerte diaria entendida como la transformación de nuestro actuar, traducido en nuestro lenguaje, es el hecho de la penitencia, del cambio, la transformación. Y la Pascua, la vuelta al Padre. Somos ciudadanos del cielo. Somos llamados a la eternidad. El problema es que muchas veces nosotros nos quedamos en el eje biológico.
y creemos que la muerte solamente es biológica, es decir, es dejar de respirar, dejar de comer, es dejar de mirar, es dejar de parar. Pero realmente la muerte no se centra solamente ahí. La hermana muerte que Francisco contempla en su lecho es la hermana muerte que ya sintió en todo su caminar. De ahí que podemos iniciar diciendo que el morir es un proceso largo, no es un instante, no es solamente mientras estás agonizando o estás en una clínica. Es un proceso y es largo y a la vez doloroso. Luchando que exige para nosotros una actitud valiente de combate. Es decir, aquí es donde mostramos cuál es el sentido cristiano que nosotros decimos tener. ¿Hacia dónde apuntamos realmente al conocer a nuestra querida hermana muerte, que nos está uniendo en comunión con Cristo? Todo ser biológico, al igual que los animales y al igual que las plantas, sabemos que está sometido a un ciclo vital. A nacer, crecer, morir. Su mortalidad no viene de Dios. Su mortalidad viene del hecho de que es un ser finito. Pero sabemos que al ser constituidos hijos de Dios por la creación del Padre, somos seres para el Padre. Aprendemos a morir el día en que entendemos que nosotros somos más allá que el simple ser biológico, que un simple ser físico. Muerte diaria continua. Aquí nos tenemos que centrar en la regla. La regla es madre en este sentido. La regla, en el artículo 10, nos enseña lo siguiente. Y por favor, me encantaría y les pediría de corazón que marquen con un puntico y mediten estos días estos numerales que son para masticar y saborear. Dice, Cristo pobre y crucificado, vencedor de la muerte, resucitado. Ojo, nacimos para la resurrección, pero tenemos que cruzar por la muerte. Máxima manifestación del amor de Dios al hombre. Por favor, alguien que continúe leyendo, agradecería, quiero oírlos, porque es que yo me siento como un monólogo. Puede ser el hermano Ligorio. Muy bien, hermano. Así, de una manera voluntaria, estamos muy bien. Muy bien, voluntariamente. Gracias, hermano. Vencedor, Cristo pobre y crucificado, vencedor de la muerte y resucitado. Máxima manifestación del amor de Dios al hombre. Es el libro en el que los hermanos, a imitación de Francisco, aprenden el por qué y el cómo vivir, amar y sufrir. En él descubren el valor de las contradicciones por causa de la justicia y el sentido de las dificultades y de las cruces de la vida de cada día. Con él pueden aceptar la voluntad del Padre en las circunstancias más difíciles y vivir el espíritu franciscano de paz, rechazando toda doctrina contraria a la dignidad del hombre. Eje principal. En la primera esencia del morir, vemos que Cristo es el modelo por excelencia. Y nos enseña cómo vivir, cómo amar, pero también cómo sufrir. Cristo es el modelo de ese sentido de muerte. Es decir, de aprender a vivir con las dificultades y con las cruces de esa vida. Y muchas veces en circunstancias no tan aptas o no tan bellas como quisiéramos. Y son las circunstancias difíciles. De ahí que el morir es más que un acto biológico, como pueden ver. El morir es desde el hecho que yo acepto la cruz que me toca llevar en ese momento. Que yo la asumo y empiezo a hacer de mí parte de ese caminar con Cristo. En el artículo 12 nos va a retomar lo siguiente. Obediente hasta la muerte. ¿Cierto? ¿Qué es lo que nos invita a este artículo? A procurar conocer y cumplir la voluntad del Padre. Y luego nos dice más abajo sobre el hecho que es asumir con serena firmeza el riesgo de opciones valientes en la vida social. Morir implica también tener que desinstalarme de lo que yo considero que debe ser estable. Optar por opciones valientes significa muchas veces que tener que bajar la cabeza. O significa tener que cambiar muchas veces nuestros criterios. Y esto también nos exige morir.
porque es que tenemos que morir a ese egoísmo propio, al creer que somos nosotros los únicos sabedores de la verdad eterna. Esa obediencia nos lleva a una muerte que ya impera en nosotros por el bautismo, que es algo interesante. Luego nos va a hablar en el artículo 24 y en nuestra regla, nos va a hablar el hecho de que la familia es el primer lugar del compromiso cristiano. Es decir, que ¿dónde es el primer lugar donde yo tengo que morir? Dentro de mi familia. ¿Sí? En él se defienden dos aspectos fundamentales. El respeto a la vida, que es un eje que nosotros debemos trabajar, pero también el hecho de que esa vida debe ser considerada desde su concepción. Ojo, porque acá no nos podemos quedar solo en providas de concepciones, sino en toda la circunstancia. Es decir, desde que nace, crece, reproduce y muere. Ahí está nuestra labor. Y de ahí que nuestra labor de muerte implica reconocer que el otro, como vale la pena, yo también tengo que dejar que el otro sea protagonista. Y eso implica morir. ¿Morir a qué? A yo no ser siempre el primer aplaudido. Morir a que yo no soy siempre la primera razón. Sabia la regla en decir que este eje se vive primero en la familia, pero también en la fraternidad. Más adelante vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Y por qué lo tocamos? Porque es que hay un tesoro que transforma. Acuérdense, hagamos memoria del Evangelio. Muchas veces nosotros tenemos pegados nuestros tesoros y eso también implica morir. ¿Pero qué nos implica morir? Jesús mismo nos dice en su Evangelio, ¿cierto? Que no podemos terminar siendo como los hipócritas. Es decir, no podemos terminar siendo como la queja que Jesús da en labios suyos, en el hecho de que en vano honramos al Señor con nuestros labios y con doctrinas, pero no somos capaces de romper nuestros criterios con tal de dar la posibilidad de que el otro también se recree. Es decir, cuando muchas veces nosotros nos quedamos con solamente Dios, Dios de boca, pero de acto nada. Ahí nos terminamos siendo hipócritas y ahí no hemos muerto. No hemos muerto. ¿A quién? A Cristo. ¿Para qué? Para volvernos otro evangelio. Y no es lo que sale no es propiamente lo que entra en la boca lo que ha contaminado al hombre, sino lo que está en el corazón. Una razón más por la cual es importante entender que el morir es cotidiano. ¿A qué tenemos que morir? Muchas veces a la ambición del dinero. ¿Cuántos decimos que honramos la hermana y la dama pobreza, pero estamos más pegados del billete que de la pobreza? Y entendía no la pobreza como miserableza, sino como desprendimiento. ¿O cuántos decimos que somos creyentes o seguidores de Cristo, pero quisiéramos tener a muchos a nuestros pies y no somos capaces de morir al egoísmo? O de morir, y ahí sí me disculparán, porque por eso hice la introducción de no herir susceptibilidades, pero esto es necesario decirlo, no morir para entregar mi servicio al otro. Porque a veces también nos puede pasar eso. Nos creemos perpetuos, y no por profesión, sino en servicios o en posiciones sociales. Morir también a los bienes materiales. A veces nuestro corazón está más anclado en la casa y el carro y en la beca que en las personas o que en mi propia esencia. Morir a no ser siempre yo el que tenga la razón y por ende me creo con el derecho de gritar o decir cómo se tienen que hacer las cosas, porque es que yo soy casi que perfecto. Lo único que me falta es un altar. Morir a la envidia. Un punto tenue importante dentro de nuestras fraternidades. Y muchas veces también, y aunque doloroso, porque esto es como el parto, hay que morir muchas veces a depender de las familias. Hay que morir a veces para soltar a hijos para que construyan su futuro, al esposo porque el Señor lo llamó o viceversa. Algo importante que Jesús nos enseña también en su evangelio, específicamente en Mateo 6, 19, 21, es que ese morir nos implica también desinstalar el corazón.
porque a veces nosotros atamos nuestro corazón a las cosas del mundo. Y no hablemos las cosas del mundo como lo malo, no. Mi familia, mi esposa, mi hijo, también es del mundo, porque es que el mundo fue creado por Dios. El problema está es cuando yo coloco mi corazón solamente en eso que el mundo me da, en las posiciones, únicamente en el legado de que mi familia es mía y entonces yo lo amarro, lo obedezco, mejor dicho, tienen que estar conmigo hasta la muerte. Ahí también hay que hacer soltar. Y ese soltar implica morir. ¿Por qué utilizo el soltar con el morir? Porque es que el morir duele. Y como duele, pues hay que vivirlo. Y esto es lo que nos va a preparar para un morir definitivo o un morir biológico. Cristian, posso hacerte una pregunta? Perché también Pau, antes lo dijiste y no entendí qué cosa entendiste para desinstalar el corazón. Que nosotros tenemos que decir, no entendí. ok, desinstalar el corazón es no vivir de seguridades vanas. No estar apegado a cosas que necesariamente son transitorias, pero que si nosotros no la tenemos, entonces yo ya no puedo hacer nada. Yo ya no soy nada sin ello, ¿sí? Desinstalar es no dejar que nuestro corazón se quede ahí, sino muchas veces arriesgar. Y ese arriesgar implica tener que salir de los caprichos muchas veces o de comodidades que yo tengo. Y a eso tengo que también morir, porque eso me implica una ruptura. Ahora, al morir, nuestro corazón decide ¿qué? Proteger o valorar. ¿Qué nos implica morir en este caso? O morimos a la ira, a la envidia, al rencor, al posicionamiento, al bienestar económico, a vivir en el pasado. Ojo, ojo, porque aquí ya vemos muchos hermanos y entre esos me incluyo yo. Yo soy candidato número 1, que no hemos podido morir a las situaciones del pasado. Y todavía los tenemos ahí pegados en el presente. No soltamos. Y eso no nos permite crecer. Nacimos para la vida, para crecer, no para estancarnos. Y no hemos podido morir. Y cuando morimos, encontramos perdón, porque ya no vivo en el rencor. Encontramos amor, porque veo al otro como algo que me crece, que me fortalece. Y Jesús me da la posibilidad de vivir ese amor en crecimiento. Cuando muero, puedo ser amable. Ojo, amable, no hipócrita, que es diferente. No es tratar a la gente por tratarla, sino que tengo la apertura, porque ya no importo yo. Importo como ser humano, sí, pero importa la otra persona también, y la reconozco desde su esencia. Muero cuando obedezco. Ojo con la palabra obediencia, no es igual a la sumisión. Una cosa es ser sumiso, otra cosa es ser obediente. El obediente entiende el por qué, el para qué y en qué va a beneficiar mi obediencia o mi sentido de abajamiento al pro del bien común o del otro. Recibo paz, 1000 veces. Porque cuando yo muero, ya no solo soy yo, ya somos nosotros. Es una muestra de humildad y sobre todo en la vivencia de la paciencia. Les recuerdo que estamos viendo el morir cotidiano. Y el rey les dirá, cuanto hicieron con uno con estos hermanos míos, aún los más pequeños me lo hicieron a mí. Tenemos que morir al egoísmo y muchas veces a sentirnos mejores que los demás. O traducido en las palabras del Papa Francisco, a creernos santos de estampita, donde nosotros venimos siendo los perfectos, los demás los imperfectos, nosotros somos los buenos, los demás son los pecadores. No, morir implica reconocer a Jesús en el otro, en el necesitado. Pero ojo, el necesitado no siempre es el externo, es a veces parte de mi familia, parte de mi contexto. Y eso me implica tener que romper mi criterio, decir es que yo no me las sé todas y dar una apertura para poder acercarme al otro. En la regla en el capítulo 2, la forma de vida, nos recuerda en el artículo 6 que sepultados y resucitados con Cristo, miren lo importante, háganse instrumentos, testigos, anunciando a Cristo con la vida. Ojo, acá ya implica un morir. Ya no soy yo, va a decir aquí Pablito,
Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, ¿cierto? Eso es lo que él va a decir. En nosotros es anunciando con Cristo, con la vida y con la palabra. Pero primero nos pone la vida. ¿Por qué? Porque es que la muerte se realiza en el cotidiano, en el vivir. Y la vida se muere en la medida en que yo me desprendo y aprendo a abrir el corazón y a redescubrir a Dios en las cosas incluso más insignificantes. Ahí me vuelvo testigo y testimonio. Pero sobre todo, muero y doy muerte sin armas ni nada de esto, ¿no? Ni con palabras, porque con eso también puedo matar precisamente. Es cuando hago un confiado diálogo de creatividad apostólica. Es decir, cuando estoy abierto al diálogo. Eso implica morir. ¡Qué novedad! Implica morir, ¿por qué? Porque el diálogo me invita a desinstalarme y a entender que yo no soy la última guayaba pues en Corabastos, sino que yo soy uno más entre mis hermanos que en medio del diálogo construyo y recreo. Pero para eso me tengo que salir de creer que toda la razón está en mí. Y eso implica morir al egoísmo. La exhortación a los hermanos y hermanas de penitencia me parece que es un testamento magnífico, no solamente entre sus palabras, sino porque Francisco nos enseña a morir continuamente. Francisco nos da la pauta y nos la da precisamente cuando nos hace un recorderis sobre el hecho del amar con el corazón, con todas las fuerzas y al prójimo. Ahí ya nos está diciendo que en el amar está la razón de ser del cristiano y del hermano de penitencia. Pero para ello necesita morir. ¿A qué? A los vicios y a los pecados. Vicios y pecados que todos tenemos y que continuamente, pues, manifestamos en nuestro actuar para poder hacer estos frutos dignos de penitencia. Después él va a decirnos por qué son dichosos estos hombres y mujeres que deciden vivir bajo este criterio. Y cómo la garantía de ello es que son llamados hijos de Dios. Miren lo bonito. Recordemos la canción. Dime cómo ser pan. Nos envía prácticamente a ser eucarísticos. Y la Eucaristía es la celebración de esa Pascua y es la preparación del anticipo de nuestra Pascua. Somos Pascua continua. El amor nos implica tener que morir. Aquí estamos hablando del morir cristiano. Ojo, yo no estoy hablando del morir biológico por el momento. Después, él nos va a recordar que podemos tener también la garantía de ser esposos, madres, ¿cierto? De poder llevar a Cristo en nuestras vidas. Pero es que para llevar a Cristo en nuestras vidas, changos, toca morir. ¿Morir a qué? Morir a todo aquello que no me permite construir reino. Morir a creerme el último y el primero. Es decir, cuando yo decido vivir en fraternidad, como en el caso de nosotros, que un día llegamos a tocar la puertica, tac, tac, buenas, quisiera conocer quiénes son ustedes. Ahí ya dijimos, yo quiero aprender a morir. Porque es que ese morir es continuo en toda nuestra vida y nos implica para poder llegar al momento final de nuestra etapa biológica. Porque nosotros no morimos, nacimos para vivir para la vida. Jesús nos lo promete a través de la resurrección. Si nosotros no creemos en la resurrección, pues cuestionante nuestra fe. Nosotros no nos podemos quedar solo en el acto biológico, pero el acto biológico, o sea, este cuerpito, estos ojitos, son los que me permiten vivenciar este morir continuo en la vida como preparación para mi muerte definitiva biológica. Ojo, yo no muero para el Padre ni para mis hermanos, sino es biológicamente, biológico. En el resto, mi vida trasciende. Y sigo siendo el mismo hermano, el mismo hijo, el mismo esposo, el mismo padre. Yo trasciendo, más allá de mi biología. Y eso es lo que nos enseña aquí Francisco. Podemos constituirnos en el hecho de ser madre. Desde el hecho de que yo renuncio a mí mismo y me hago parte con Cristo y por eso lo puedo dar a luz.
Ahora vamos a ver, a grandes rasgos, la muerte como Pascua. Esto es importante y por eso quise tocar el tema. Es una invitación también a todos los formadores para que en algún momento lo retomen. Me parece fundamental e importante centrarnos en este artículo, que muchas veces pues, se pasa derecho, pero que es importante. Los franciscanos seglares comprométanse en crear en sus ambientes, ojo, y sobre todo en las fraternidades, es decir, que no solo en la fraternidad, sino también en nuestros hogares, un clima de fe y de esperanza. Pilas. Clave número 1 del morir como Pascua es fe y esperanza en aquel que nos prometió la resurrección. Para que la hermana muerte sea esperada como paso hacia el Padre. ¿Ven por qué les digo que no somos solamente seres biológicos? Nosotros nos vamos a unir a través de nuestra hermana muerte, prácticamente tipo vehículo, es la que nos va a llevar hacia el encuentro con el Padre. Mi pregunta, y esa pregunta es personal y quiero que la piensen en lo que concierne en sus momentos de reflexión. Para que la hermana muerte sea esperada, ¿estamos esperando a nuestra hermana muerte? ¿Cómo nos estamos preparando para nuestra hermana muerte? Esperar como un paso hacia el Padre. Es decir, vamos hacia la fuente de nuestra vida, hacia aquel que le consagramos este cuerpito, hacia aquel que le consagramos nuestra esencia de vida. Para que todos puedan prepararse con serenidad. Mire qué tan bonito este artículo. Nos dice que la fraternidad y nuestras familias o nuestros ambientes en general son lugares propios de formación para prepararnos con serenidad hacia ese eterno Padre. El problema es que esto sigue siendo un tabú y no lo hablamos. Y muchas veces se queda encerrado en los libros. Y yo creo en la resurrección, pero del tema, ¿cómo nos estamos preparando para esa Pascua? San Francisco va a llamar a esa hermana muerte la puerta a la vida, precisamente por eso. Porque esto no es pasar de la muerte a la vida. ¿Quién dijo? Esto es pasar de la vida a la vida. Vivimos esta vida con Cristo, pero cuando morimos biológicamente nos vamos al Padre, o sea, seguimos vivos, seguimos disfrutando la vida que por esencia se nos dio y que se nos dio gratuita. Porque lo mejor aún, la vida no nos fue dada solamente porque yo lo dije. Y nadie se da la vida. Dios es la respuesta precisamente a esa sed de la plenitud de la vida. Es Cristo quien nos muestra el hecho de que nosotros nacimos para la vida y para la vida eterna. Francisco, en su enfermedad, no se limita a considerar el fenómeno biológico de su muerte, sino que eleva su nivel de factor hacia la salvación, pues interpela también en Cristo y vive esa esencia de la muerte, de su enfermedad y muerte, como una Pascua, como lo que debe ser la celebración de celebraciones, en donde paso de la primera a la gran vida. El Papa Francisco nos lo dijo en esta esencia en estos momentos. Todos somos vulnerables, no somos eternos, sino que artera también sería. Somos vulnerables y en algún momento nos vamos para el Padre. Francisco vive en su propia muerte con plenitud de conciencia y realismo cristiano. Ojo, Francisco es el modelo por antonomasia sobre el bien morir. Él lo vive con plena conciencia. Él no se hace loco de que eso le va a pasar a otros. A mí todavía no, yo tengo 15 aún. Pero es que resulta que los jóvenes también se mueren. Lo vive con un espíritu alegre. Y ahí es donde viene lo duro, hermanos. Reconocer la muerte como Pascua y asumirla con alegría. Es un reto durísimo. Y más para algunos que no lo vemos de esa forma. Porque tengo el testimonio, lamentablemente todavía no lo he visto que me haya escrito para conectarse, pero tengo el testimonio de una hermana en exégesis y lectio divina. Hace poco falleció su hijo. Y la esperanza que ella guarda es en que su hijo está con el Padre. Y por ende, sus lágrimas son de agradecimiento al Padre por el hecho de permitirle vivir 19 años con su hijo. Cuestionamiento que yo dije, Señor, si fuera yo, perdóname, pero yo no estaría diciendo eso. Admiro a esa mujer. Y esa mujer algo que me decía es, solamente vives en espíritu alegre o comprendes la Pascua como una esencia necesaria para volver al Padre cuando eres acogido y te acoges de la palabra. La palabra de Dios es el fundamento para prepararnos a la Pascua.
entendiendo y escuchando a Cristo, no escuchándonos a nosotros mismos. Francisco mantiene un permanente vivo interés en el futuro de su fraternidad. Y mira ahí lo bonito, Francisco vive su última enfermedad con una sorprendente apertura a los hermanos. La muerte no nos puede separar de los hermanos, pilas. Y la regla nos dice por eso, en uno de sus artículos, que nosotros vivimos en comunión con nuestros hermanos difuntos, pero no bajo la sintonía de la melancolía, sino del agradecimiento porque el Señor nos permitió vivir con estos hermanos, que aunque biológicamente muertos, viven y reinan al lado de nosotros porque Cristo Jesús los ha coronado por su misericordia, no por los méritos humanos. El pobrecillo nos enriquece desde su lecho de muerte con todo y para todo el mundo. Francisco nos enseña que la muerte como paso al Padre es la alegría de bendecir al mundo porque fuimos constituidos parte de él. El mundo no es 100% malo. El actuar de las personas dentro del mundo, sí. De ahí que Francisco nos invite a bendecir constantemente nuestro morir cotidiano, pero también a prepararnos a nuestra muerte. San Francisco, precisamente cuando meditamos ese tránsito, nos enseña a desapegarnos de un cuerpo y a desapegarnos del hecho de trascender, de poder decir, me voy al Padre. Y eso exige una preparación y un camino continuo que se hace en fraternidad y también como cristianos, es decir, yo. En Lucas capítulo 2, versículos del 25 al 35, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con una especial, algo muy bello que muchas veces dejamos pasar en el contexto. Y es cuando Simeón se encuentra con ese niño Jesús, con ese niño que le lleva a María en sus brazos y su padre, ¿no? Y su padre San José, padre humano, ¿no? Y le dice, soberano Señor, despide a tu siervo en paz. Despide a tu siervo en paz. ¿Por qué? Porque ha conocido y ha visto con mis ojos la salvación. Hermanos, seguidores de Cristo somos. La salvación la hemos visto en nuestro actuar cotidiano, aún en nuestro morir. ¿Será que ya estamos listos para decir, soberano Señor, despide a tu siervo, Cristian Camilo, despídelo, porque ya se puede ir en paz, porque mis ojos ya vieron tu salvación realizada en mí? Este texto los invito a rumiarlo esta semanita. Este texto nos enseña lo grandioso que es reconocer a Cristo como la luz, pero como la salvación del cristiano, la esencia propia del cristiano. Es decir, aquel que se nos hace por nosotros camino y nos conduce al Padre. Los siervos estamos llamados a convivir con el Señor de la vida, pero a seguir el camino que conduce al Padre. Hace 8 días, en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, nos hablaba precisamente, recordemos la segunda lectura antes del Evangelio de las Vírgenes Necias y las Sensatas, nos recordaba sobre la suerte de los difuntos y nos recuerda y nos hace un jaloncito de orejas. El autor, Pablo, nos hace un jaloncito de orejas y nos recuerda que no nos debemos afligir, porque es que la muerte precisamente es la que nos conduce hacia el Padre y es la alegría hacia la que va el cristiano. Nosotros seguros de nuestro ser de hijos de Dios y seguros de la promesa en Cristo, estamos alegres porque nos vamos al Padre. Obvio, esto es como el parto. El parto duele. Lo mismo pasa con la muerte biológica. ¿A quién no le va a doler? Pero cristianamente debemos estar alegres, seguros en la esperanza de que Dios en su misericordia ha decidido llamar a este hermano o hermana, ¿cierto? Padre o madre, esposo o esposa, para vivir en su presencia. Y el apóstol nos dice, no se aflijan, no se aflijan. Jesús ha muerto y resucitado. Miren, ojo, nos recuerda la promesa. Dios por medio de Jesús los llevará con él. Y no por méritos, por misericordia. Y hay la esperanza de cuando Él venga por nosotros. Es decir,
ese camino transitorio que nos está preparando hacia Él. Ese camino que para nosotros se nos vuelve esperanza renovada, porque volvemos al Padre de la vida. Por eso no morimos para renacer, sino que vivimos para vivir en plenitud, porque a eso nos ha llamado el Padre. El Padre no nos ha llamado a ser seres muertos, sino de vida. En Juan 6, 37, 40, escuchamos la llamada a la promesa de la vida. Este es el discurso que conocemos comúnmente como el pan de vida. En esta llamada, Jesús nos habla de tres cosas: la llamada a la vida y a la comunión. De ahí que iniciáramos con la canción Dime cómo ser pan. A una vivencia de la promesa de Dios que no nos abandona. A afrontar la muerte desde la promesa del que nos ha dado la vida. Lo propio de Dios no es dejarnos permanecer en la muerte. Eso no es lo propio de Él. Fuimos constituidos y llamados para la vida y a la vida eterna. De ahí que Jesús sea tan insistente. La vida plena es nuestra vocación cristiana. Ojo, primero fuimos llamados a la vida, antes que una vocación específica. Y esa vocación de llamado a la vida lo vemos precisamente en este pasaje. Yo quisiera que lo hubiéramos leído, pero ya por tiempo pues no lo hacemos. Y es en el hecho de que Jesús no rechaza. No rechaza. Ojo, porque a veces nos quedamos solamente viendo pecado, pero no vemos la bondad del Señor. Jesús no nos rechaza. Él viene porque el Señor, el Padre, lo envía y Él no pierde nada, no pierde ninguno de los suyos. Y lo más importante de la promesa, yo lo resucitaré el último día. Yo lo resucitaré. Ahí está la promesa del Padre. Ahí está la fuente de la Pascua. Ahí está la comunión de la que tanto hablamos y la que recibimos en el momento eucarístico. La Eucaristía es anticipo de la realidad que vivimos. La unión con Cristo que se hace Pascua en aquel que resucita. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y que cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero o en el último día. Es la promesa. Jesús no decepciona a sus hijos. El Padre no decepciona a sus hijos. Jesús, nuestro hermano, no nos decepciona. Sus promesas se cumplen a cabalidad. Y la promesa de la resurrección, Jesús la hace seguros de que con Él estaremos en plenitud. No nos rechazará, no nos dejará perder, nos resucitará por misericordia. Bueno, esta era otra canción, me la voy a saltar. Quisiera cerrar este momento con esta frase del Salmo 36:9, que nos enseña la necesidad de una preparación día a día, no solamente para morir a mi egoísmo y a mi ser, sino para redescubrirme que yo no nací para ser un muerto biológico, sino para trascender. Pero eso implica que tenga un camino de preparación, un camino de apertura, pero sobre todo un camino acogiendo la promesa y creyéndomela. Es que una de dos, o yo creo en la resurrección o yo le creo a Jesús. Si yo le creo a Jesús, tengo la convicción de que el Señor por su misericordia no me dejará muerto, no me dejará perder. O solamente digo que me quedo en la resurrección, pero de palabra. De ahí que en el Salmo 36:9, el orante nos enseña algo fundamental, y es a reconocer a Jesús, que es el maestro por antonomasia, y ya nuestra regla nos lo ha dicho, que debemos vivir para poder realizar esa plenitud. Porque en ti está la fuente de la vida. Solo en Jesús está la resurrección, que se hace camino, verdad y vida, fuente y vid verdadera. Y solamente en tu luz vemos la luz. Hermanos, esta invitación es para que cada día nos unamos al Señor, que a través de sus palabras moramos a todo aquello que no nos permite crecer como cristianos y como hermanos franciscanos, a soltar el corazón de las cosas que no nos permiten trascender, que no nos permiten abrirnos, pero sobre todo a confiar en la misericordia de Dios, que nos llama de la vida a la vida, de la vida al evangelio, es decir, a la vida en Cristo.
porque Cristo nos promete en su evangelio que seremos resucitados no por méritos, sino por su amor. Nacimos para morir, pero para morir a todo aquello que no construye. Y aunque moramos biológicamente, el Padre no nos suelta. Nacimos para vivir resucitados y en la resurrección vivimos la plenitud en Cristo. Esta es la reflexión que con mucho cariño les había preparado sobre la hermana muerte y la necesidad de encontrar la muerte en lo cotidiano, pero también de celebrar el paso de nuestra vida a la vida del Padre, de prepararnos continuamente desde la lectura del Evangelio y de la palabra sagrada para encontrarnos un día con el Padre y decirle, hey, tu misericordia fue una locura para conmigo. Gracias. Muy bien, hermano, muchísimas gracias. Muy amable. Una excelente reflexión y una motivación para seguir pensando, leyendo, meditando. No es para leerla ni para aprenderla, sino meditar la regla y las constituciones, porque precisamente ese es el camino al cual Dios nos ha llamado, para ir pensando, irnos preparando, ir muriendo en esta vida, para pasar a la felicidad eterna. Muchas gracias, hermano. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta, alguna opinión? Adelante. Yo quiero decir algo, hermano Ligorio. Sí, hermana. Yo quiero agradecer al hermano Cristian por su formación, por esta reflexión que nos ha hecho el día de hoy. Y pues es como también una exhortación, ¿no? Una exhortación para nosotros este día, pues yo lo veo desde el punto de vista en este tiempo que estamos viviendo de pandemia, ¿no? Que hemos estado confinados. Es también de pronto hacer como esa reflexión a nivel personal, a que tengo que morir, ¿sí? También para mirar de pronto, pues como somos hermanos, estamos en una vocación franciscana, también a que podemos morir, de pronto algo en mí no esté ayudando para que la fraternidad crezca, sino que al contrario, a veces tenemos actitudes que no ayudan para que nuestra fraternidad crezca. Entonces, para mí es como esa exhortación y que me invita el día de hoy es para reflexionar sobre eso frente a mi fraternidad. También para también hacer esa reflexión personal y mirar también bueno, no sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero sabemos que su voluntad es perfecta. Y que si Dios nos da la gracia de volvernos a encontrar en nuestra fraternidad con nuestros hermanos, que esa cosa que de pronto no está dejando que la fraternidad crezca, que la trabajemos en este tiempo para que cuando regresemos con una mirada y con una actitud diferente a nuestro hermano y seguirnos preparando porque pues es algo que nosotros no vamos a ser terrenales ni vamos a estar en la tierra todo el tiempo. Entonces también como para también prepararnos para esa, como decía nuestro padre Francisco, a esa hermana muerta. Entonces muchas gracias. Muy bien, hermana. Muchas gracias. Hermana Amparo Ávila. Hermano Amparo Ávila. Buenas tardes, hermano Cristianes. Sí. Muchas gracias. De todas formas, lo sabemos muy bien que nosotros y todo el mundo debemos estar preparados porque no sabemos el día ni la hora. Hay veces uno cuando ya sueña que se va a morir, pronto se prepara, pero yo no sé, pues Dios es el único que tiene la última palabra. Él es el único, pero no sabe si cuando estoy más enferma, cuando estoy más alentada, cuando estoy mejor. Solamente Dios. Por eso es ese dicho que se dice. Debemos estar preparados porque no sabemos el día ni la hora. Muchas gracias, hermano Cristian. Yo quedé muy contenta. Gracias, hermanita. Dios le pague. Quiero hablar yo. A ver. Io quiero agradecer a Cristian per la palabra que me tocó mucho, porque come todos sanno, io soy viuda, perdí mi esposo que era hermano secular desde 3 años,
hoy aprendí que yo tengo che agradecer al Signore per la vita di mio sposo, non dire perché me l'ha llevato, ma sempre agradecer. E poi io non, antes sì, tenevo miedo della morte, però ahorita no, perché so che se io muoio, vabbè, è l'incontro con Dios, ma también, non sé, io non quiero ser blasfema, no sé, pero digo, si yo muero, sí, me encuentro con Dios, pero también me encuentro con mi defunto esposo. Entonces yo no tengo miedo de la muerte porque sé que en la muerte encontraré el amor de mi vida. Pero no quiero ser blasfema diciendo esto, no sé si... No, Fabio, pero yo no tengo miedo de la muerte porque sé que yo si muero voy a encontrarme con mi marido, con todos mis seres queridos. Exacto, Pau, pero lo importante es que entiendas que ese morir es un morir biológico, ¿no? Porque para el Padre no morimos, para el Padre pasamos a una vida en plenitud, a una vida con el Padre. O sea, nosotros no morimos sino es biológicamente en cuanto hablamos de materia, cuerpo, pero nosotros somos constituidos como hijos para vivir con el Padre. Esa es la promesa que Jesús nos hace. Y por eso yo insisto tanto en esas 3 palabritas del Evangelio de Juan 6, 37, 40, en que Jesús no nos rechaza, no nos deja perder, sino que al revés nos promete que nos resucita con Él. Hermano Cristian, de la humanidad, quiero hablar un momentico, ¿me permite? Claro, hermana, adelante. Cristian y todos los demás hermanos, yo estoy maravillada y asombrada de la exposición de lo que nos presentó. Yo considero que es muy importante para todos, porque es que sí, nosotros hablamos de la muerte, pero nunca hablamos de la muerte del diario que tenemos que tener. Y yo diría que este tema lo deberíamos trabajar como en un taller. Qué bonito que el hermano Ligorio nos permitiera o se facilitara hacer un taller en relación con esto, porque yo creo que no puede quedar solo así, simplemente que nos lo digan y no más, sino tenemos que trabajarlo. Y en este momento es muy importante que caigamos en cuenta de eso y que con la colaboración del hermano Ligorio pudiéramos hacer un taller en relación cómo al diario vivir y a todo lo que usted nos decía, porque es increíble y maravilloso cómo morir al egoísmo, cómo morir a las cosas que de pronto nos parece que están muy bien hechas y no son tan bien hechas como las estamos haciendo. Muchas gracias y un saludo para todos, especialmente al hermano Ligorio, quien nos permite estas charlas tan interesantes. A usted, hermana, muchas gracias por su compartir. ¿Algún otro comentario? Mira, yo quiero que me permitan esto. ¿Lo están viendo? ¿Sí están viendo? Sí, lo estamos viendo. Ah, bueno, hermano. Sí, hermano Ligorio. Muy bien, es que yo quiero aprovechar esta ocasión y siendo la última sesión de formación de este año, de este mes, pues agradecerle mucho al hermano Cristian. Él se acaba de graduar, ¿sí? Se acaba de graduar y con mucho esfuerzo. Ustedes saben que es un hermano que se dedica a su trabajo, a prepararse de una manera profesional y en su manera espiritual. Y por eso, yo no sé si ustedes alistaron o no, pero yo sí alisté aquí mi copita. Y para agradecerle y para brindar por su... Alisté un vaso, Ligorio. Bueno, no importa, pero es un vaso que llega al corazón porque lo vamos a brindar con corazón, ¿sí? Como hermanos y con esta reflexión que nos acaba de hacer el hermano, aquí queremos nosotros en esta copa entregar nuestro servicio a la fraternidad, dar lo mejor que tengamos nosotros al otro, al hermano. Y hoy de una manera particular, en agradecimiento al hermano Cristian. Entonces, hermano, por ese título y por ese grado, quiero brindar a nombre de todos los hermanos que hemos estado hoy aquí en esta reflexión y desearles muchas bendiciones y, bueno, que alcen la copa. Esto es champaña, ¿no? Esto no es juguito ahí cualquiera, ¿no? Esto es de verdad, esto es como con maracuyá. Yo no sé qué me lo preparó la señora aquí, pero bueno, de todos modos... Yo con tinto.
¿Quién está brindando con tinto? No, no es harta caña, hombre. Estela. No, bueno, en todo caso, salud, hermano. Salud, hermano. Salud, Muy gracias. bien. Salud. Bendiciones. Cristian. Amén. Yo también brindo y lo felicito, hermano. Lo que no le escuché fue de que se graduó. Administrador en seguridad y salud en el trabajo, o antiguamente conocido como salud ocupacional. Uy, qué rico. Y la idea de esto, necesitamos unos ejercicios. la idea de esto fue la hermana Luz Gracias. Estel, la hermana Marta Janet, se pusieron de acuerdo allá y ellas hicieron esta coartada, ¿sí? Entonces hay que agradecer. Muchas Ligorio, gracias. si me permite unas palabritas Claro, para hermana. Cristian. Sí, sí. Van a hacer es llorar. Pero de alegría, no, Cristian. Sí. A ver. En esta tarde nosotros queremos unirnos a esa alegría que usted tan generosamente nos compartió de su grado en administrador en salud ocupacional, Cristian. Esto para Cristian ha sido, hermanos, una carrera con todos los obstáculos posibles, salto alto y a veces sin garrocha, vallas, triple salto, salto largo, pero hermanos, él nunca perdió de vista ese objetivo. Él nunca lo perdió de vista y él siempre, yo ¿por qué digo esto, hermanos? Porque es que sé de las dificultades de todo esto para Cristian, cancelaciones de semestre, aplazar semestre, suspender semestre, altibajos en la parte laboral y en la parte económica, y él nunca perdió de vista el objetivo. Y entonces su fe en Dios, su confianza en sí mismo, no, esto lo hizo perseverar y alcanzar esta meta que ahora obtiene y que, como dijo un hermano de la fraternidad, a sacarle jugo a ese diploma, Cristian. Estamos felices, estamos muy contentos y queda pendiente la celebración en vivo y en directo. Yo, Cristian, felicidades en nombre de todos los hermanos que lo queremos tanto. Gracias. Muy bien, hermana, gracias. Merece un aplauso. Gracias, hermano. Felicitaciones, mi Cristian. Muy bien, Gracias, muy bien. amén. Muchas gracias, hermano. Después lo celebramos. Sí, después lo celebramos bien, Cristian. Sí, Paola, así es. Muy bien. Bueno, les quiero comentar lo siguiente, ya con este brindis, unos avisos parroquiales. Sí, el próximo sábado, Dios mediante, vamos a hacer la evaluación. Yo les voy a mandar mañana, pasado mañana, les voy a mandar un cuestionario muy sencillo, no se preocupen, ahí no va a haber cédulas, ahí no va a haber nombres, son unas cosas generales. ¿Sí? ¿Vamos a calificar? No, ¿qué calificación? Yo no sé por qué todo el mundo... Mira que el hermano tuvo que someterse a la calificación y ya. Bueno, eso lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo una horita, de 3 a 4, porque después tenemos un encuentro de las fraternidades de las órdenes terceras. ¿Sí? Yo creo que ya les ha llegado la invitación a ustedes. Los franciscanos, los carmelitas, los agustinos, nos vamos a reunir de una manera virtual. Yo les voy a compartir después el link. Bueno, y esta va a ser la última sesión de este año. Esa evaluación lo que queremos es conocer la opinión de ustedes, cómo les ha parecido, y qué hay que mejorar, en fin, si ustedes están de acuerdo con esto o no. ¿Ok? Es eso, fundamentalmente. Este video yo lo corto aquí y ya porque lo vamos a colgar ahora mismo en la red. Si no hay más comentarios.